Bueno, quiero hacerles una pequeña introducción antes de empezar. Saben que les voy a dar el convenio de Rotterdam y de Estocolmo, que son los dos de Minamata, perdón, que son los dos convenios que nos faltan para terminar de ver esto de los convenios internacionales en materia de químicos y desechos que el Ministerio es autoridad de aplicación. Contarles un poco cómo funciona. La verdad es que esto va a ser una charla un poco más práctica. Vamos a dar teoría y práctica, pero lo mío es más lo práctico. Estoy a cargo de un área que, como les decía, implementa los convenios, o sea, la operatividad de todos esos convenios, las autorizaciones de importación y exportación al marco de esos convenios pasan por la unidad, así que es un área netamente operativa. Hoy la Dirección Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos, que está a cargo de Oscar, que acá lo veo, tiene a su cargo la coordinación de residuos peligrosos, pero además tiene estas dos áreas en la práctica, que somos la unidad de movimientos transfronterizos y el área de químicos, que estaba a cargo de Agustín, que recién lo veían dando Estocolmo. Básicamente, dentro de lo que es la unidad, como tiene la operatividad de los convenios, está estratégicamente diseñada que la Dirección Nacional tenga a cargo estas tres áreas, porque los convenios tienen una instancia nacional donde aplicamos los convenios y después tiene una agenda internacional. Desde la unidad, lo que son los convenios de desechos, los que abarcan todas las cuestiones vinculadas con desechos, básicamente el convenio de Basilea y lo que vamos a ver de Minamata, tiene su apoyo técnico y toda la parte de caracterización en la coordinación de residuos peligrosos. Y después tenemos toda la parte de los convenios de químicos, básicamente Rotterdam y Estocolmo, y toda la otra parte de Minamata que tiene su pata aporte en el área de químicos. Así que es una dirección que tiene toda una sinergia establecida entre sus áreas para llevar adelante lo que es la implementación de estos convenios. Además, solo para contarles, de la unidad también tenemos una ley, que es la ley de energía portátil, que se relaciona de alguna manera porque es una ley que establece los parámetros justamente de mercurio, cadmio y plomo, con lo cual está vinculado con lo que vamos a ver del convenio de Minamata. Bueno, para empezar, bueno, y algunas otras cuestiones más que no los voy a aburrir contándoles, como importación de residuos, destrucciones, etcétera, ¿no? Pero para que tengan una idea. Bueno, empezamos por el convenio de Rotterdam. Es un convenio particular de lo que venimos viendo, es un convenio netamente de información, no prohíbe, es intercambio de información entre los estados partes. Esto es importante remarcarlo, a diferencia de lo que vieron la semana pasada con Marisol. Basilea tiene todo un mecanismo de consentimientos, pero además establece ciertas restricciones y prohibiciones. En el caso de Estocolmo, bueno, Agustín les acaba de contar, claramente es un convenio de prohibiciones. En cambio, Rotterdam es intercambio de información, básicamente. Después vamos a ver, hay un listado y tiene algunos requisitos para el control de ciertos productos, pero la realidad es un intercambio de información entre los países y así nace, ¿no? Con la necesidad de a la presencia, digamos, de ciertos productos que generaban preocupación entre los estados. Bueno, se plantea la posibilidad de generar un convenio en donde entre los estados intercambien esta información para empezar a evaluar cómo controlar, restringir y en algunos casos prohibir, pero a nivel nacional. Bueno, ahí ven el convenio de Rotterdam, fue adoptado en el año 98, en la ciudad de Rotterdam, entró en vigor en el año 2004, y bueno, ahí tienen la cantidad de estados partes que tenemos hoy. El convenio, como les digo, es intercambio de información de productos químicos, entonces tenemos que entender qué se entiende por un producto químico en el marco del convenio. Y básicamente no solo son las sustancias, sino que alcanza a las formulaciones y a las mezclas, preparaciones. E incluye el concepto de los plaguicidas y las sustancias de origen industrial. El alcance del convenio, es importante que entendamos, después lo vamos a ir viendo con la presentación, pero los países, en el marco de sus jurisdicciones, pueden prohibir o restringir, pueden aplicar ciertas prohibiciones o restricciones al uso. Determinados productos pueden tener una prohibición para un uso y no para otros usos. Entonces acá, como plantea la presentación, tenemos productos que pueden estar prohibidos, productos químicos rigurosamente restringidos y lo que el convenio entiende como las formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas que tienen una categoría especial. Ahora les voy a comentar por qué. Algo importante, acá tienen el alcance de lo que, el listado de lo que no está alcanzado, ¿no? Siempre decimos la parte de desechos solo alcanza el convenio de Basilea, o sea que todos los productos químicos como desechos se mueven por el convenio de Basilea.
Y en este caso Rotterdam tampoco alcanza a, como pasa en todos los convenios, siempre hay movimiento de pequeñas cantidades para investigación, desarrollo, tampoco están alcanzados. Bueno, todo esto es parte del análisis que hacemos todos los días cuando nos presentan, nos hacen un pedido de importación o de exportación, porque bueno, en algunos casos debemos evaluar claramente si está alcanzado o no por el convenio. Bueno, ahí tienen los productos farmacéuticos, los productos químicos como aditivos alimentarios, los estupefacientes, materiales radiactivos, alimentos y armas químicas. Acá hay un detalle de lo que son los anexos, que en el caso de Rotterdam son muy importantes porque son los que detallan todo esto que tiene que ver con la información, ¿no? En el caso del anexo 1, bueno, es la información que deben comunicar las partes al secretariado cuando adoptan una medida reglamentaria firme. Esto que les decía de cuando un país prohíbe o restringe el uso de un producto. El anexo 2 habla de los criterios que ahora vamos a ver, del comité de examen de los productos químicos. Bueno, el anexo 3, los listados. Este es el anexo más importante, el famoso anexo 3, para que los que trabajamos con el tema de Rotterdam, donde están listados los productos químicos que tienen cierto control especial. El anexo 4, la información y criterios para la inclusión de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas. Y bueno, no los quiero aburrir leyendo, pero bueno, anexo 5, información y demás. El convenio de Rotterdam tiene dos procedimientos. Un procedimiento que tiene que ver con los productos químicos alcanzados por el anexo 3 y un procedimiento para aquellos productos que no están en el anexo 3, pero que los países que lo exportan han aplicado alguna medida reglamentaria firme. ¿Qué significa que esté un producto en el anexo 3? Bueno, son aquellos productos que los países partes entendieron que requieren de un control especial. Para incluir un producto en el anexo 3, tenemos un procedimiento especial. Tienen que existir dos países de dos regiones distintas que hayan establecido una medida reglamentaria firme y que luego hayan reunido toda la información y requisitos, que ahí les mostré en los anexos, uno de los anexos los establece, todos los requisitos para que ese producto pueda ser evaluado en el marco del convenio. Si reúne estas características, entonces va a pasar a una instancia de evaluación en el Comité Técnico de Evaluación, quienes van a ver si efectivamente cumplen con todos los requisitos necesarios. Básicamente, para que tengan una idea, los países hacen evaluaciones de riesgo sobre esos productos y cuando entienden que pueden generar un daño, establecen estas medidas reglamentarias firmes y ahí se desata todo el mecanismo. Pero hay algo muy importante y hay que remarcarlo. Cuando el comité evaluador acepta toda la información y define que está en condiciones de pasar a votación en lo que ya les venimos diciendo a lo largo de todos los convenios, la conferencia de las partes, cuando entra a votación, la votación es por consenso absoluto, con lo cual para que un producto pueda ingresar al anexo 3, todos los países deben estar de acuerdo, cosa que en la práctica es muy difícil, ¿no? Digo, lo remarco porque parece un mecanismo sencillo, yo estoy tratando de explicárselos con palabras lo más claras posibles, pero digo, en la práctica esto es complejo. La realidad, vuelvo a insistir y remarcar esto, Rotterdam no prohíbe, genera intercambio de información, pero aquellos productos que están listados en el anexo 3 son productos que después internacionalmente empiezan a adoptar ciertas, empiezan a entrar en ciertos mecanismos también de evaluación. En general, los que están en este tema saben que por ahí las certificadoras internacionales, si el producto está en el anexo 3, ya no quieren certificar o empiezan a pasar este tipo de cuestiones en donde realmente estar en el anexo 3, bueno, habla de un producto que debe ser realmente controlado controlado, ¿no? Esa es la palabra. En el caso de los plaguicidas extremadamente peligrosos, que eran esto, bueno, se los paso para que después lo ven tranquilos, pero es más o menos el mecanismo que les acabo de explicar. En el caso de los plaguicidas extremadamente peligrosos, además de la evaluación de riesgo, es la categoría como más importante del convenio, además de la evaluación de riesgo y todos estos requisitos que hace cumplir el convenio, debe haber un caso empírico, una situación cierta que haya generado la preocupación y haya probado, digamos, que ese producto químico genera un daño. El otro día hablábamos justamente con Agustín, hace poco tuvimos, no sé si recuerdan, el caso de la matanza de cóndores. Bueno, ese hubiese sido un caso perfecto, digamos, probando el producto que envenenó a los cóndores. Bueno, hubiese sido un caso para poder exponer una posibilidad de ingreso al anexo 3 bajo esta formulación.
Cuando hablamos de los productos químicos que están alcanzados por el anexo 3, implica que para el comercio, esos productos para moverse entre países requieren indefectiblemente del consentimiento fundamentado previo. Otra palabra que a lo largo del seminario ya la han escuchado mucho porque todos los convenios establecen este mecanismo. Bueno, ahí tienen un poco la definición, ¿no? ¿Qué es el consentimiento fundamentado previo? Es justamente que para poder moverlo vos necesitas que el país importador haya dicho que sí, que lo puede aceptar, que esté toda la información necesaria para poder dar el ok o rechazar ese producto y que sea anterior al movimiento, ¿no? Anterior al envío de ese producto. Los países, como les decía, cada uno puede establecer sus restricciones, sus medidas reglamentarias firmes en el marco de su Estado. Y claramente, frente a un pedido de consentimiento, los países podemos decir sí o decir no. El otro procedimiento, no me quiero adelantar, pero para que ustedes entiendan, son dos procedimientos, como les decía, el anexo 3. Y el otro procedimiento son aquellos productos químicos que los países tienen prohibidos o rigurosamente restringidos, y cuando lo van a exportar, tienen que avisarle a ese país, che, mirá que yo lo tengo prohibido. Entonces, como yo lo tengo prohibido o restringido, te aviso a vos porque quizás querés pensar lo mismo que pienso yo, ¿no? Y hacer la misma evaluación y llegar a la misma conclusión. Ahí hay un intercambio nuevamente de información. Los consentimientos fundamentados previos son entre estados partes. Lo que quiere decir es que la información es del producto. Cuando hablamos luego de intercambio de información por aquellos productos químicos que no están alcanzados por el anexo 3, es simplemente una notificación de envío y en ese caso son particulares por la empresa que lo está enviando. Entonces ahora, volvamos a la presentación para no marearlos. Cuando hablamos del procedimiento de consentimiento fundamentado previo, que está regulado en el artículo 11 del convenio, el país que quiere exportar debe enviar el consentimiento con toda la información. El país importador, lo que se llama la autoridad nacional designada, que en este caso de Argentina es el Ministerio de Ambiente, recibe el consentimiento y resuelve si consiente o no consiente ese movimiento. Después, cada vez que te mandan ese producto, si vos dijiste que sí, te tienen que mandar la notificación y en esa notificación está toda la información efectivamente de quién lo manda, a quién lo manda, que es fundamental porque nosotros después, desde el área, desde la unidad, llevamos estadísticas de todas estas importaciones y, bueno, y seguimiento de cuáles son las industrias que importan todos estos productos. Y como ahí dice la presentación, tenemos 60 días para dar respuesta. ¿Cómo evaluamos si ese producto por el cual nos están pidiendo el consentimiento puede entrar o no puede entrar a la Argentina? Bueno, básicamente hacemos una evaluación de 3 instancias. Nosotros tenemos ahí, ven una resolución que es la 192 del 2019, pero ahora estamos trabajando en una actualización que ya está en viaje a su firma. Es un listado de sustancias, del estado de situación de sustancias. Entonces ahí ya tenemos un primer escenario donde agarrarnos para ver, bueno, qué pasa con este producto, con esta sustancia a nivel país. Después se hace una búsqueda general, porque la realidad es que puede haber salido una prohibición ayer, porque como decíamos antes, esas prohibiciones son a nivel país. Puede establecer la prohibición SENASA, ANMAT, distintos organismos, y no nosotros, digamos, desde el Ministerio. Entonces, hacemos un escaneo general. Y por último, para ver cómo están trabajando todos estos organismos, dependiendo del producto, de la sustancia que nos están requiriendo el consentimiento, hacemos la evaluación de cuáles son aquellas autoridades que pueden tener competencia en la materia y les enviamos una nota, ¿no? Y nos aseguramos de que los organismos no estén trabajando justamente en una prohibición, porque si no nosotros, cuando consentimos, ese consentimiento generalmente se otorga por un año. Igualmente, como les digo, después cada vez que se envía ese producto recibimos una notificación, con lo cual si hubiese algún proceso en el medio de algún cambio, de alguna nueva restricción, alguna nueva prohibición, Argentina está en posición de poder frenar, digamos, ¿no? Dejar sin efecto ese consentimiento. Pero básicamente hacemos este escaneo, como les acabo de decir. O sea, chequeamos el listado de sustancias que nosotros tenemos por resolución, hacemos un escaneo general, consultamos a los organismos y si de toda esa evaluación la respuesta es Argentina no tiene impedimentos para la importación del producto, entonces emitimos
el consentimiento. El año pasado decidimos implementar la parte de anexo 3, porque como les digo, no podés importar ni exportar ninguno de los productos alcanzados que no tenga consentimiento previo, con lo cual sacamos la resolución 110, por medio de la cual aquel que quiere importar o exportar un producto alcanzado por el anexo 3 tiene que sí o sí obtener la autorización nuestra. Para la importación, la verdad que nosotros recibimos, no les digo que todos los días, pero una vez por semana, cada 15 días, recibimos solicitudes de consentimientos fundamentados previos. Pero para la exportación, que es nuestra gran responsabilidad también, bueno, ahí teníamos que establecer un mecanismo para poder controlar. Para que ustedes entiendan cómo se controla todos estos productos químicos a nivel aduanero, están alcanzados por una posición arancelaria. Dentro de lo que es el nomenclador de posiciones arancelarias, encontramos algunas posiciones específicas para ciertos productos, encontramos otras posiciones que por ahí son lo que llamamos más posiciones bolsas, donde quedan colgadas de esas posiciones bolsas, pero todas las mercaderías están alcanzadas por una posición arancelaria. Entonces lo que hacemos nosotros a través de estas resoluciones, como la 110, es decirle a la aduana que implemente dentro del sistema Malvina la obligatoriedad de a los fines de IMPO o EXPO pasen por el Ministerio de Ambiente y nosotros autoricemos esa importación. Entonces, para los que estén acá, por ahí no estén tanto en el ámbito más académico, más del ejercicio y por ahí estén vinculados con cuestiones de comercio exterior, van a ver que no podés importar ni exportar ninguno de los productos del anexo 3 sin la autorización del Ministerio de Ambiente. Esto es un modelo de lo que es el consentimiento fundamentado previo. Al igual que Basilea, por ejemplo, Rotterdam tienen un modelo de consentimiento, está establecido el formato. Después yo les iba a comentar, pero se lo adelanto, Minamata no, por ejemplo. Esto se va desarrollando con los años. Pero en el caso de Rotterdam tienen este, que es el formato de consentimiento fundamentado previo. Básicamente esta es la información que se pide. En este caso, como les decía, es entre estados partes, con lo cual alcanza netamente al producto, a la sustancia y en todas las formulaciones, bueno, de todas las maneras que pueda venir, ¿no? Si es mezcla, bueno, ahí tienen la aclaración, si es porcentajes y demás. Bueno, ¿qué pasa con aquellos productos que no están en el anexo 3? Porque la realidad es que Rotterdam alcanza a todos los productos químicos que se les puedan ocurrir, que son miles, cientos y millones. Los que no están alcanzados por el anexo 3, los países pueden haber establecido una medida reglamentaria firme, o sea, una prohibición o una restricción. Si vos, país, tenés una prohibición o una restricción, tenés que informarle al país que se lo estás exportando esa situación. Repito, básicamente es este intercambio de información nos permite a nosotros, los que recibimos, decir, che, ¿por qué Francia, China decidió prohibir esta sustancia? Bueno, esto es un poco lo que a nosotros nos permite a través de las estadísticas después generar estrategias de gestión pública y empezar a trabajar en gestión. En el caso de las notificaciones es más sencillo, en el sentido, no más sencillo, digamos, pero la notificación básicamente es te notifico que te lo voy a mandar, ¿no? Y es una toma de conocimiento por parte de la autoridad de aplicación o la autoridad nacional designada. En el caso de Argentina nosotros tenemos un mecanismo, la verdad es que es el mismo para consentimientos fundamentados previos o notificaciones. Esto quiere decir que para nosotros la toma de conocimiento es que el secretario, Sergio, que estuvo recién con ustedes, el secretario, no Sergio, sino la entidad del secretario de Control y Monitoreo Ambiental, que es la autoridad nacional designada ante el convenio, toma conocimiento de que se está enviando ese producto. Por supuesto, si cuando nosotros recibimos la notificación el producto está prohibido o tiene alguna restricción a nivel país, respondemos esa notificación y lo comunicamos, ¿no? Esto que quede claro. Para que tengan una idea, espero que lo puedan ver, ahí tienen todos los requisitos que requiere un formulario de notificación. Van a ver que ya casi se menciona quién lo exporta, a dónde lo exporta, los usos y demás. Bueno, la verdad es que el convenio, para ir cerrando este convenio, pero el convenio establece justamente para ir generando mayor y mayor información estos registros y bases de datos que los estados tienen que ir generando, y esto del acceso a la información, ¿no? Que es clave, ya lo vimos en las primeras presentaciones también, es fundamental el acceso a la información de todas las bases de datos y todas las estadísticas que nosotros vamos generando. Y de alguna manera el convenio manda eso, ¿no? Cuando uno suscribe el convenio,
se compromete a todas estas cuestiones, ¿no? Se compromete a generar las bases de datos y al acceso a la información. Bueno, como les decía, más o menos lo hablamos recién, pero a nivel nacional, la ley que aprobó el convenio, la resolución que se las mencioné antes de sustancias, ahora cuando saquemos la nuestra ya se van a enterar por el boletín oficial, pero además la vamos a tratar de dar a conocer de la mayor manera, del mayor alcance posible. Y como les decía, la resolución 110, que tuvimos que hacer una modificación por la 213, por cuestiones aduaneras, básicamente. Ustedes saben que además los códigos, el nomenclador de posiciones también sufre sus enmiendas año a año, así que bueno, la modificación tiene que ver con eso, pero para que terminen de entender, la resolución establece el mecanismo por el cual cualquiera que quiera importar o exportar un producto alcanzado por el anexo 3 debe realizar un trámite a través de la plataforma de trámites a distancia para obtener la autorización de importación para ese producto.